Ok. Entonces, también tenemos los factores migratorios, ¿no? Por ejemplo, personas, ahorita estamos viviendo una etapa de migraciones masivas, ¿no? De Sudamérica hacia Norteamérica, de la India hacia Europa, de África hacia Europa, ¿no? Entonces, pues nos llevamos nosotros con todo nuestra fauna, ¿no? Entonces, pues justo llevamos parásitos, nos vamos a vivir a otro lado, ahí los transmitimos, etcétera, ¿no? Y los factores demográficos, entre ellos, pues, personas que viven en hacinamiento. El hacinamiento es cuando muchas personas conviven en un lugar pequeño. En muchos lugares, incluso uno pensaría que estoy en la CDMX, bueno, yo vivo en Estado de México, ¿no? Que es casi como Mordor. Entonces, aquí hay lugares en donde no hay agua potable. Incluso, bueno, en la CDMX también hay lugares donde no hay agua potable, hay deficiencia en la calidad de las viviendas, hay desnutrición, o sea, estamos gordos, pero desnutridos, ¿no? Entonces, también eso está directamente relacionado con factores sociales y culturales, ¿no? Entonces, la transmisión de las parasitosis, hay diferentes puertas de entrada, ¿no? Puede ser por picaduras, estas se van a sangre, aquí participan los anticuerpos, de sangre se pueden ir a músculo, a hígado, aquí participan los macrófagos también, se transmiten por alimentos y agua, los parásitos tienen muchas, ¿cómo se dice? Estrategias, ¿no? Para poder evadir la respuesta inmunológica. Las inmunoglobulinas también son muy importantes en frenar, ¿no? Esta parasitosis. Puede haber diseminación, puede haber daño tisular y pues incluso en algunas ocasiones que haya unas reacciones cruzadas que favorezcan la autoinmunidad. Pero esto lo vamos a revisar particularmente en cada parasitosis, ¿sale? Y pues bueno, hay diferentes mecanismos para poder contender contra los parásitos, ¿no? Uno es por medio de daño y lisis mediada por el complemento, ¿no? En los gastrointestinales. En los protozoarios sanguíneos, como toxoplasma, ya lo mencionaron al inicio, fue César quien habló de toxoplasma, y tripanosoma también. Estos son parásitos sanguíneos que se transmiten. Tripanosoma es por un artrópodo y toxoplasma es por los gatos, ¿no? Aquí hay neutralización, inmovilización por parte de las células del sistema inmunológico. Y también tenemos a Plasmodium y Trypanosoma, que también son parásitos sanguíneos, y aquí estos se frenan por medio de la fagocitosis, y como Trichinella, que está en tejido, ajá. Entonces, aquí participa la citotoxicidad mediada por anticuerpos. Son diferentes estrategias justo para detener el crecimiento viral, parásito, perdón. De los tipos de parasitismo que hay, pues son varios. O sea, está el parasitismo obligatorio. En el parásito sí o sí necesita el huésped para vivir. O sea, si el parásito sale del huésped, por lo menos la forma adulta no se encuentra en el ambiente. Están las estructuras de resistencia. Todos los parásitos tienen estructura de resistencia porque ese es un mecanismo evolutivo que les permite vivir mientras no están dentro de un huésped, ¿no? El parasitismo facultativo. Esta es una larvita que el parásito se llama Strongyloides estercolaris, parece un trabalenguas, pero esta larvita se encuentra en las playas, por ejemplo, cerca de donde hay desagües de aguas negras. Entonces, esas larvas andan en la tierra, ¿no? En la arena, y entran a través de la piel. Entonces, esa larva puede vivir en el ambiente, incluso desarrollar adultos, machos y hembras, o puede entrar a una persona y causar una enfermedad. Ese es facultativo. Si estás ahí, pues esto aprovecho, y si no estás, yo puedo vivir perfectamente bien en el ambiente, ¿no? El parasitismo accidental es cuando son parásitos que no lo son, pero en ese momento, se pueden comportar como tal, ¿no? Por ejemplo, Echinococcus granulosus, que es un parásito de los perros y
eventualmente en el humano puede causar una enfermedad donde afecta principalmente hígado, se forman unas estructuras que se llama quiste hidatídico, ¿no? Ese es un parasitismo accidental. No es nuestro parásito, pero accidentalmente lo podemos adquirir y no va a causar la misma enfermedad en el perro que en nosotros. El parasitismo extraviado es cuando estos son, en el caso de los ectoparásitos, por ejemplo, son parásitos de otros animales y eventualmente se pueden pasar en nosotros como las pulgas. Ajá. Es raro ver una persona con pulgas, ¿no? O que esté en contacto con las pulgas, ¿no? Entonces esto también es un tipo de parasitismo. No son nuestros, pero también en un momento dado pueden volverse ectoparásitos de nosotros, ¿no? Y el parasitismo errático es cuando un parásito que normalmente se tiene que localizar, no sé, en estómago, de repente lo encontramos en ojo, o lo encontramos en cerebro, o lo encontramos en pulmón, ¿no? Es cuando un parásito llega a un lugar que no es su sitio habitual. Y bueno, también es importante hablar del concepto de huésped, que ya lo mencionaron al principio de la clase, donde un individuo aloja un parásito y es yo con mi parásito, yo le voy a proporcionar alimento, protección y en mí va a poder desarrollar las formas sexuales y llegar a ser adulto, ¿no? Todo eso le voy a proporcionar, casa, comida y sustento. Ajá. Entonces, eso es un buen huésped, ¿no? Que aquí es un concepto un poco complicado, ¿no? Porque dicen huésped, no, es que huésped es el que se hospeda, entonces sería hospedero, ¿no? Pero bueno, esto es nada más una cuestión de conceptos. Y, por ejemplo, el huésped definitivo, nosotros somos huéspedes definitivos para muchos parásitos, porque cuando un parásito llega a su fase adulta en un hospedero, ese es un huésped definitivo, ¿sale? El huésped intermediario es cuando una sola parte, o sea, que se requiere ese huésped para que el parásito pueda avanzar en su ciclo de vida, pero no llega a la maduración, como en el caso de Toxoplasma. Y el parasitismo accidental o el huésped accidental es como en este caso, esto es lo que les mencionaba. Si ven este trayecto serpiginoso, corresponde a una larva que entró, pero en este caso la larva se va a quedar en tejido, no avanza a la siguiente etapa porque no puede, no encuentra ni los nutrientes, ni ningún otro requerimiento que necesita para ser adulto. Entonces, aquí se queda como larva y eventualmente muere, ¿no? En el caso de los tipos de conceptos que vamos a estar viendo constantemente en parasitología, vamos a hablar de patogenicidad. Este concepto ustedes ya están muy relacionados con él. La autoinfección, porque en los parásitos, en los hongos, difícilmente, o sea, no es posible autoinfectarse. ¿Por qué? Porque se requiere un ciclo, ¿no? En el caso de los parásitos, sí. Yo misma me puedo autoinfectar con los parásitos que ya tenga, como en el caso de Enterobius vermicularis, que es este de si te pica la colita, los niños se rascan dormidos, se rascan la zona perianal y luego se llevan las manos a la boca y entonces ese es un mecanismo de autoinfección. O yo preparo comida, voy al baño, no me lavo las manos, regreso, preparo o me llevo cosas a la boca, también me vuelvo a infectar, ¿no? Y el periodo de prepatencia es el tiempo, como mencionaba Joshua, que yo estoy en contacto con el parásito y en un tiempo voy a tener manifestaciones clínicas. Ese periodo entre que yo ya tengo el parásito y tengo manifestaciones clínicas es el periodo de prepatencia. El periodo de apausa es, por ejemplo, como en el caso de Toxoplasma, tiene unas estructuras que se llaman quistes. Estos quistes adentro tienen al parásito en forma quiescente. Esto quiere decir que están ahí dividiéndose, pero muy lentamente, baja su metabolismo. Está ahí en el tejido pero no es reconocido por el sistema inmunológico porque no es lo suficientemente inmunógeno. Y bueno, ya no me voy a meter más porque sí es un rollo lo de toxoplasma, ¿no? La longevidad es el hecho de cuánto puede vivir un parásito dentro de un huésped.
años, 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 incluso antes de causar enfermedad, ¿no? Y bueno, el ciclo, aquí tiene mucho que ver el ciclo de autoinfección en la longevidad, o sea, yo puedo estar con ese parásito y me lo estoy autoinoculando y ahí se repite y se repite y se repite el ciclo, ¿no? Y la fecundidad está relacionado porque aquí sí vamos a hablar en algunos parásitos que hay machos y hembras. Estos copulan y tienen bebés, ¿no? Tienen huevos y esos huevos se van a transformar en adultos otra vez, ¿no? Entonces, ya hay aquí caracteres sexuales, ya hay diferenciación en cuanto a machos y hembras, otros son hermafroditas, hay diferentes tipos de reproducción, ¿no? Y también al principio mencionaban los ciclos de vida. Ya sé que ustedes son médicos y ya sé que no son biólogos, pero para entender las parasitosis, en este caso sí va a ser muy importante conocer los ciclos de vida, porque en la medida de que se han ido conociendo los ciclos de vida en los diferentes parásitos, es que se han podido diseñar estrategias para frenar la transmisión de estas parasitosis. Si ustedes no conocen cómo se transmite un parásito, ¿cómo van a dar una medida preventiva, ¿no? Para evitar para evitar el contacto o evitar los hábitos que pueden ponernos, perdón, que pueden ponernos en riesgo, ¿no? Entonces, los ciclos de vida directos no necesitan un huésped intermediario, son cortos, como por ejemplo el caso de Giardia. En Giardia me como el quiste, el quiste se libera el trofozoite en el estómago, allí se divide, salen heces como quiste y vuelve a comenzar el ciclo, ¿no? O el ciclo de Ascaris que mencionaban, es un ciclo largo, pero se lleva a cabo, yo ingiero el huevo larvado, se desarrollan los adultos, en la materia fecal se excreta un huevo que no es fértil, en la tierra se fertiliza, se lleva a cabo la división y ya vuelve a ser infectante, ¿no? A ver, denme un minuto, por favor. Ay, perdón, es que todavía tengo un poquito de tos. En los ciclos de vida, estos son indirectos. Indirectos quiere decir que van a necesitar más de un huésped para poder llegar a completar el ciclo de vida, ¿no? Entonces, estamos hablando de ciclos de vida como el de toxoplasma, en el cual el gato se infecta, elimina los oquistes en las heces, nosotros los consumimos a través de los alimentos, ya sea contaminados con oquistes o carne contaminada con quistes que comieron, bueno, es un ciclo complejo, lo vamos a ver cuando vamos toxoplasma. Además, aquí también una vía de transmisión es transplacentaria. La madre puede contagiar al hijo a través de la gestación, ¿no? Y pues bueno, entonces aquí ya estamos hablando que participa el gato, participan roedores, participa el humano. Y en el ciclo de vida de Plasmodium, causante de malaria, es lo mismo. Tenemos este huésped que es el mosquito, es el huésped definitivo porque ahí se lleva a cabo el ciclo de vida en las fases sexuales. Y estamos hablando de nosotros como hospederos intermediarios en los cuales el parásito Plasmodium puede seguir completando sus siguientes fases hasta que el mosco lo vuelva a comer y se desarrolle la fase sexual. ¿Vale? Son ciclos largos. Y por supuesto que en el caso de los ciclos heterógenos, pues a mí me parecería que pueden ser menos exitosos evolutivamente justo porque necesitan huéspedes intermediarios, a diferencia de, por ejemplo, Giardia, que son ciclos cortos, y estos parásitos, los que son de ciclos de vida corto,
ciclos de vida cortos, pues tienen mayor éxito y se pueden distribuir de forma más amplia y estar en todo el mundo, ¿no? ¿Por qué son importantes las parasitosis? ¿Por qué es importante que nosotros veamos los parásitos? Por la cantidad de personas que se infectan. Alguien al principio de la clase mencionó que el 80% de las personas en el mundo alguna vez hemos estado en contacto con parásitos, ¿no? No recuerdo quién fue. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de toxoplasmosis, que hay de 1 millón a 2 millones de personas, ¿no? Infectadas. Ascariosis es una de las helmintiasis más frecuentes en todo el mundo y de hecho tiene repercusión grave en el crecimiento de los niños, ¿no? Las ursinarias también son parásitos que se diseminan rápidamente, ¿no? A las amibas, esquistosoma, la malaria, sabemos que incluso aún ahora, en nuestros días, todavía hay lugares en donde hay una alta tasa de transmisión de malaria. Las filariosis, giardias, oxyuros, bueno, son enfermedades que están muy presentes hasta nuestros días, ¿no? Hay diferentes formas de adquirir una parasitosis, entre las cuales puede ser a través de la vía cutánea, por las mucosas, afectar la vía digestiva, la podemos o contagiarnos por transfusión sanguínea, por vía transplacentaria, como ahorita lo acabamos de ver en toxoplasma, por contacto sexual. La tricomoniosis es las tricomonas son los únicos parásitos que se transmiten de forma sexual. De forma vectorial también a través del contacto con artrópodos, ¿no? Por autoinfección, ya vimos cómo es el proceso de autoinfección, y a través de fomites, también en el caso de enterobius, por ejemplo, si ustedes en su cama están dormidos, o los niños, ¿no? Que son los más afectados en esta parasitosis, están dormidos, los huevos se quedan adheridos a la ropa interior o también a las sábanas. Entonces, al momento de que va el niño o la persona que hace la cama y extiende las sábanas, todos esos huevos vuelan y pues los ingerimos, ¿no? Entonces, ese es un fomite. Las zonas del cuerpo que están afectadas por las parasitosis, desde cerebro, cisticercosis, ojo, larva migrans ocular, piel, pulmón, puede haberse afectada incluso la médula ósea, el hígado, vías biliares, el corazón en el caso de los tripanosomas que pueden causar megacorazón, tejido, vaso, sangre, intestino, aparato genitourinario, ¿no? Entonces, hay una amplia distribución de daño que puede causar los parásitos en el ser humano. Y ahora sí, clasificación de las parasitosis, ¿no? O sea, son diferentes órdenes, clases como Sarcomastigófora, Microspora, Ciliospora, Piconflexa, Laberentulomorphos, ¿no? O sea, son muchos. Por eso les puse esta carita así de qué me están hablando, ¿no? Los parásitos pueden ser protozoarios, helmintos y artrópodos. No vamos a meternos tanto en estas clasificaciones que la verdad, pues a ustedes no les va a ayudar de mucho cuando vean a un paciente, ¿no? Ni modo que le digan, ay, usted tiene un platelminto, ¿no? Usted tiene un gusano, ¿no? Y hay que tratar. Entonces, así están divididos los parásitos, ¿no? En los de importancia médica, por lo menos, están en estas tres clasificaciones y vamos a verlos, ¿no? Los protozoarios, vamos a ver amibas, causada por entameba histolítica, vamos a ver Balantidium coli, que causa balantidiosis. Este es un ciliado, es el único protozoario ciliado, ¿no? Y también les puse esta imagen, bueno, esta diapositiva para que vean la variedad de morfologías que podemos encontrar en los parásitos, ¿no? Malaria, este es el Plasmodium, que está en forma de anillo, que parece un anillito de rubí, ¿no? Es el parásito de Plasmodium. Estos son los eritrocitos, este es Plasmodium en sangre. Estos son los taquizoitos de Toxoplasma gondii. Estos son coccidios, coccidios tisulares, podríamos llamarles.
Les presento a Giardia, que parece que siempre está sonriendo con sus ojotes, ¿no? Este es un trofozoito de Giardia lamblia, o Giardia duodenalis, Giardia intestinalis, ¿no? Estos son otros coccidios, este es Cryptosporidium, ¿no? Que tiene este aspecto redondo, rojo cereza. Las amibas de vida libre también las vamos a ver, que las conocen en las noticias amarillistas como amibas come cerebros, ¿no? Las vamos a ver también, y que sí causan un alto índice de mortandad. De hecho, casi el 90% de las personas que se han infectado, principalmente por Naegleria fowleri, mueren, ¿no? Vamos a ver tricomonas, otros flagelados, ¿no? Giardia es flagelado, tricomonas es flagelado. Y después vamos a los helmintos, que se dividen en platelmintos y nemátodos. Platelmintos como los tremátodos y céstodos. Los tremátodos, estos tal vez les hagan un poco de confusión, pero tampoco se estresen mucho. Los vamos a ir viendo cada uno. Los tremátodos son como fasciola hepática, ¿no? Como aquí también va a estar Paragonimus, que causa enfermedad pulmonar. Vamos a ver céstodos. Los céstodos tienen este cuerpo aplanado, como en forma de listón. Ustedes conocen a ¿quién es? Este parásito, ¿saben quién es? A ver, Natalia. ¿Es Taenia solium? Taenia solium. ¿Y de al lado? Tal vez ese no lo conocen, también es una tenia. A ver, Abigail. Justo, solamente sabía que era también una tenia. Se llama Echinococcus granulosus y esta es la tenia del perro. Casi todos tienen su propia tenia para que no se peleen. Los humanos tienen su tenia, los perros tienen su tenia, las ratas tienen su tenia y así, ¿no? Pero lo malo es que nos podemos contagiar entre todos las tenias, ¿no? Y bueno, también tenemos los nemátodos. Los nemátodos son gusanos, conocidos como gusanos cilíndricos. Y aquí tenemos a, ¿lo conocen? Ascaris lumbricoides. No. Ascaris lumbricoides sí hay casos reportados que han salido por el lacrimal o la nariz, pero no. Este es Onchocerca volvulus, que afortunadamente en México ya está erradicado. Este se llama Trichinella spiralis. Vean cómo está enroscado y por eso le pusieron spiralis. Esta es una enfermedad de tejido que este gusano es increíble porque entra, migra al músculo esquelético o músculos que son los que más se utilizan y le ordena al miocito modificarse para volverse una célula nodriza. Ajá, es una cosa increíble, ya lo vamos a ver. Y sí, todo mundo lo conoce. ¿Quién es? ¿No los conocen? Ándale, Es César. Ascaris lumbricoides, ¿no? Exacto, este es Ascaris lumbricoides. Este es el macho siempre se identifica porque tiene la colita enroscada y es más pequeño. Y esta es la hembra. Las hembras son grandes, pueden medir de 30 hasta 50 centímetros, ¿no? Y también tenemos a los artrópodos. Los artrópodos son, morfológicamente variados, ¿no? Tenemos a los arácnidos, donde están los escorpiones, el Actrodectus mactas, que es una viuda negra, y las garrapatas. Tenemos a los crustáceos, como cangrejos, camarones, copépodos, son transmisores también funcionan como huéspedes intermediarios. Tenemos pentastómidos, como estos que son más transmisores también de algunos parásitos, y tenemos a los insectos. Aquí están todos los que ustedes conocen. ¿Alguna vez alguien ha visto un piojo en vivo? ¿Alguna No. pulga? No han vivido. Pulga, sí. Estas chinches besuconas, esta es la famosa chinche besucona transmisora de Trypanosoma cruzi. Las cucarachas, todo el mundo en su vida ha visto una cucaracha.
Este es Aedes aegypti. Perdón, no es cierto, este es Anófeles. Anófeles que transmite malaria. Y aquí tenemos a Drosophila melanogaster. ¿Todo el mundo conoce a Drosophila melanogaster? Sí. Todos la conocemos, esta de ojitos rojos, ¿no? Esa es la mosca doméstica. Bien, entonces, pues los parásitos van a tener características importantes, yo me voy a apurar porque ya es tiempo, tienen estructuras que les van a poder permitir sobrevivir en el ambiente hasta llegar a un nuevo huésped, que son los huevos, las larvas y los quistes. Tienen cubiertas que les van a proteger, ¿no? Del cambio climático, cambio climático, no me refiero al cambio climático global, sino a la fluctuación de humedad, de nutrientes y demás, ¿no? A la desecación incluso, pueden sobrevivir. Por eso es que nosotros nos podemos contagiar y sobre todo ahora, por ejemplo, que está haciendo muchísimo aire, en febrero aparecen también las enfermedades gastrointestinales, ¿no? Asociadas pues a que vivimos en un lugar en donde estamos sumergidos en popó. Entonces, los parásitos también van a afectar al ser humano de diferentes formas, ya sea obstruyendo por una acción mecánica de obstrucción, como en el caso de neurocisticercosis, dependiendo en dónde se encuentren localizados los cisticercos, causan una obstrucción y pueden causar sintomatología neurológica. En el caso de las cariosis también, cuando la cantidad de gusanos es increíble, o sea, que tienen como 50, 100 o 200 gusanos, eso puede llegar a causar obstrucción intestinal, ¿no? O este es el caso de la tenia de los perros que nos afecta a nosotros, donde nosotros no desarrollamos el gusano adulto, sino un estadio intermedio que se llama quiste hidatídico, que se encuentra principalmente en hígado o en pulmón. La acción traumática también que tienen los parásitos, como en el caso de los insectos, al momento de que nos pican, pues es un traumatismo que nos ocasiona, ¿no? O las larvas de los nemátodos que penetran a través de la piel y se mueven, ¿no? Y eso va ocasionando un traumatismo. O estas cosas, ¿no? Conocidas como miasis, en donde las larvas de las moscas son depositadas en el tejido vivo y pues causan este tipo de lesiones, ¿no? Y aparte el mecanismo exfoliatriz o exfoliador no quiere decir que es como cuando no se exfolia la piel, no, el mecanismo exfoliador o exfoliatriz, eso se refiere a cuando el gusano está compitiendo por los nutrientes con el huésped. Y eso quiere decir que el gusano o el parásito roba los nutrientes y deja a los niños en estaturas pequeñas, desnutridos y con este abdomen globoso, ¿no? La acción tóxica, como en el caso de entamoeba histolítica o de fasciola hepática, que pueden causar daño, incluso causar necrosis, en el tejido o en donde van a estar afectando, ¿no? Y acción citopatógena, que es cuando hay destrucción de las células, como en el caso de malaria, que rompe los eritrocitos, leishmania, que rompe el tejido, o toxoplasma también, ¿no? Que puede causar coriorretinitis y afectar el globo ocular. Entonces, es variada la acción patógena que pueden tener los parásitos. Y también tienen mecanismos para evadir la respuesta inmunológica. Tienen diferentes variaciones antigénicas en la superficie, la forma en cómo se multiplican rápido. La forma de multiplicación está directamente relacionado con que cuando es forma de quiste, tiene una exposición antigénica diferente que cuando cambia a trofozoito, ¿no? La dinámica de membrana o capping, esto quiere decir que llega el parásito y entonces los anticuerpos lo reconocen, ¿no? Y posteriormente, una vez que ya se unió el anticuerpo al antígeno del parásito, resulta que el parásito, como si se hiciera como si se rasurara, el parásito se quita toda esa parte y entonces ya expone otros antígenos diferentes, ¿no? Y la reclusión también, cuando el parásito se va a zonas del cuerpo que son difíciles de tener una respuesta inmunológica fuerte, ¿no? Como en el caso del cerebro, de tejido o de ojo.
Y el espectro clínico que vamos a ver en las parasitosis es muy variado. La mayoría son procesos agudos o enfermedad crónica que puede cursar sin síntomas, puede haber síntomas leves o ya un cuadro clínico, ¿no? ¿Esto de qué va a depender? Pues del número de parásitos, del tamaño, dependiendo de, por ejemplo, la actividad patógena que pueda tener este parásito, si es muy tóxico y, por supuesto, de la respuesta inmune. Y aquí les puse un ejemplo. Entamoeba histolítica causa amibiosis. Puede tener el paciente disentería aguda, ¿no? O enfermedad crónica. La enfermedad crónica es una enfermedad donde nosotros tenemos un ritmo de defecación normal, las heces son formadas, a veces les duele el estómago, a veces tienen colitis, a veces tienen diarrea, pero es pasajero. Entonces son asintomáticos, ¿no? Y es un paciente asintomático es el que se encarga de distribuir la enfermedad. ¿Por qué? Porque no sabe que está enfermo. Pero en el caso de la enfermedad crónica puede cursar con periodos de disentería, puede tener diarrea o lo que ya les expliqué, ser asintomático. Para hacer el diagnóstico hay que considerar como en micología, primero sospechar de la enfermedad, ¿no? Hacer una buena historia clínica. Aquí es muy importante la epidemiología. Identificar los signos y síntomas, obtener las muestras que vayan a ser adecuadas para poder identificar el parásito. El diagnóstico se hace de forma directa, es decir, directo quiere decir que yo estoy observando el cuerpo del delito, ¿no? Estoy viendo larvas, estoy viendo huevos, estoy viendo quistes, ¿no? Y una forma de hacerlo indirecto es cuando están evaluando la respuesta inmunológica. Y que para cada parasitosis vamos a ver. Digamos que una estrategia de salud que puede dar muchos resultados es la prevención. Apostarle más a la prevención que a la cura de la enfermedad. ¿Cómo? Pues como su nombre lo dice, desparasitando a nuestras mascotas, tener un adecuado manejo de excretas, como en este caso, no defecar al aire libre, hacer letrinas, tener agua potable, evitar el hacinamiento, no comer carne cruda o mal cocida, evitar andar descalzo, comer frutas y verduras, pero antes lavarlas bien, tener control vectorial, que se haga un tamizaje de la donación de sangre y de órganos, promover la lactancia materna y evitar con esta lactancia materna que el niño se enferme o evitar monitorear a las mujeres embarazadas para evitar que haya transmisión a los bebés, ¿no? Y en cuanto a tratamiento, hay diferentes tipos de medicamentos en el mercado que actúan a diferentes niveles. Por ejemplo, el praziquantel incrementa la actividad de la bomba de calcio, la ivermectina activa los canales de cloro, la permetrina inhibe el paso del transporte de sodio, los benzimidazoles paralizan el parásito, porque afectan los microtúbulos. El metronidazol, por ejemplo, afecta la piruvato ferredoxina, óxido reductasa. Bueno, esto tiene que ver con que el parásito pierde energía, o sea, ya no tiene energía y muere. Lo que hacen estos medicamentos, digamos que es que el parásito ya no pueda continuar el movimiento y entonces que el movimiento peristáltico del intestino sea capaz de sacarlo, ¿no? La paramomicina, esta se va a actuar a nivel de ribosomas, el artesunato, estos dos, el artesunato se utiliza más para malaria, ¿no? Está involucrado en afectar la producción de proteínas, ¿no? Del parásito. Y pues bueno, hay muchos, está el praziquantel, los de malaria, la ivermectina tan famosa ahora en el COVID, ¿no? Este medicamento que se llama escabizán, que es la permetrina, se utiliza principalmente para tratar sarna, albendazol, metronidazol, nitazoxanida, ¿no? Entonces, son todos los medicamentos. Los tratamientos antiparasitarios en realidad son
tratamientos cortos, ¿no? No requieren no tienen mayor problema, ¿no? Como en el caso de los hongos que veíamos que carísimos y aparte, pues, de mucho tiempo. Ok, Abigail. Sí, doctora, yo tengo una duda. Sí, Mi pregunta es de que, bueno, he escuchado mucho y creo que se tiene como esa cultura de que en los niños hay que desparasitarlos cada 6 meses. Pero, o sea, yo como que entiendo de que desparasitarlo, aunque tal vez no tenga un parásito. Entonces, para mí es como de por qué los mandan